CEO de la tierra, de la guerra al capataz. Esta semana nuestras ofertas en despachos a todo Chile te dejarán sin aliento. Conoce las novedades de editoriales Satori, Herder, Impedimenta y Sexto Piso en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero académica de nuestra Universidad de Chile, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Jorvit. María Inés, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes, muy bienvenida. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Yasna. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Lo primero que nos gustaría es revisar esta resolución del Tribunal Oral conocida ayer, que absuelve por una serie de razones. Entonces, a ver, veamos una por una. La primera es que plantean que hay una ilicitud de la prueba, basada en que no se autorizó la revisión de los mails, los correos electrónicos que permiten inferir que existen los delitos de soborno, particularmente en el caso de Longueira, ¿no? Bueno, la principal en realidad es lo del tiempo, pero cuenta es lo del tiempo, pero es solamente porque ya declara prácticamente la absolución solamente en base a ese argumento. En relación a la prueba ilícita, esta es una cuestión que se debatió a lo largo de todo el procedimiento. O sea, esto no es un tema que surgiera en el juicio, y todas las veces que se planteó fue rechazado. La prueba ilícita, a ver, ¿qué es lo que se imputa al Ministerio Público? Es haber revisado los correos electrónicos de Patricio Contese en circunstancias que él no habría autorizado en forma expresa, ¿no es cierto?, esa revisión. Sin embargo, en todo el propio voto disidente plantea claramente que cuando el fiscal Gajardo, en esa época a cargo de la investigación, instruye, ¿no es cierto?, que se incauten los computadores personales en este caso de Contese, eso se hace en términos de que se recabe, ¿no es cierto?, para obtener toda la información alojada en ese computador personal. Desde luego uno no incauta un computador para mirarlo o para tenerlo allí, ¿no es cierto?, como un adorno, sino que para revisarlo, y se le comunicó claramente acontece que era para revisar toda la información, e incluso dio su clave, ¿no?, para poder, ¿no es cierto?, abrir los archivos. Simplemente lo que ocurrió, y que yo diría que fue un reforzamiento se ocurrió con posterioridad por parte de la Policía de Investigaciones, de pedir expresamente en relación a los correos electrónicos la autorización, no obstante que ya estaba dada voluntariamente por el propio Contese, y además rodeado en el momento en que ocurre la incautación prácticamente por toda la directiva de SQM. Estaba Matías Taguraga y una serie de otros directivos de SQM que consintieron en esta incautación, porque eran computadores de SQM, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto también era importante recabar esa autorización. El voto disidente además hace alusión a toda la prueba que se rindió respecto de la Policía de Investigaciones del propio Gajardo, que señala, ¿no es cierto?, en forma clara y que no se tomó en cuenta, que en definitiva siempre hubo un consentimiento. Aquí no hubo ninguna afectación de un derecho constitucional. Esta fue una argumentación artificial que levantó el abogado Samuel Donoso, que defendía a Contese, y que, como digo, fue debatida en todas las instancias, incluso
este incidente en el proceso penal se tiene que discutir en lo que se llama la audiencia de preparación del juicio oral. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo que toda la discusión sobre la prueba ilícita se hace en esa audiencia. Y no se adoptó el modelo de la invalorabilidad, es decir, que los tribunales de juicio oral pudiera declarar invalorable esa prueba. Eso lo dice expresamente el Código Procesal Penal. Aquí se hace alusión básicamente a un autor que plantea lo contrario, un solo autor, y se nota, ¿no es cierto?, un cierto sesgo en querer declarar ilícita esa prueba y además toda la derivada de ella, es decir, lo que se llama la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Y con eso entonces ya de alguna manera por la vía más bien procesal, ¿no?, deja fuera un montón de pruebas, declara incluso después la absolución de los acusados básicamente por la infracción al principio o la garantía de ser juzgado en plazo razonable, y no hay prácticamente una ponderación de la prueba producida durante el juicio. Ahora, tú decías, lo más importante es esto del plazo razonable, donde se mencionó jurisprudencia en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hubo una argumentación que quizás fue la más larga del fallo, además que parte diciendo que en la sola conculcación de ese derecho ya amerita absolver a los involucrados. Totalmente. ¿No? Ahí las observaciones son, primero, que lo hace también el voto disidente, a propósito de la complejidad del caso, que es uno de los criterios para tomar en consideración para determinar cuál es el plazo razonable, porque no hay ninguna jurisprudencia que diga tal cantidad de días, ¿no? O sea, convengamos que 3 años es un juicio larguito, ¿no? Sí, pero el tema es que la misma Corte habla de la complejidad del caso, habla del criterio de la actuación de las defensas y de la actuación judicial, ¿no? Y también obviamente de los querellantes o de los acusadores. De esos 4 criterios, el único que plantea es la actuación del Ministerio Público. O sea, prácticamente es un juicio al Ministerio Público, una condena al Ministerio Público por haber empleado una facultad que tiene, por lo demás, que tiene y que fue revisada en diversas ocasiones, de poder agrupar causas, aunque ello no haya sido quizás lo más adecuado, pero eso tenía que ver con su teoría del caso, ¿no? Y entonces le imputa a partir de esa decisión, señala que la demora injustificada se debió a esta decisión del Ministerio Público, básicamente, ¿no? Y que además eso significó, ¿no es cierto?, tener que rendir múltiples pruebas testimonial y documental, que había que usar mucho un recurso a un artículo que permite leer actas de la investigación para apoyo a memoria, que los documentos eran una cantidad exorbitante. Y eso básicamente tiene que ver con que se trata de delitos tributarios. Los delitos tributarios exigen, ¿no es cierto?, introducir así el sistema todavía. Yo puedo tener una crítica respecto a cómo se rinde la prueba documental, pero en general se lee, ¿no es cierto?, la prueba documental, a menos que las partes estén de acuerdo en ingresarla de forma resumida. Yo no estuve en el juicio, ya dije que solamente estuve al principio, y por lo tanto no puedo pronunciarme respecto a ese punto desde la perspectiva de haber sido testigo. Pero la argumentación gira en torno siempre a la conducta, el comportamiento del Ministerio Público. No hace ninguna alusión al comportamiento de las defensas, que plantearon innumerables incidentes. Eso sí me tocó verlo, ¿no? Cautela de garantías, amparo, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Todo eso retrasó, aparte de que coincidió también con el COVID, ¿no es cierto?, que además el fallo lo señala como que se dictó una ley justamente para resolver el problema de los juicios largos,
eso no es así. Esa ley que se cita en el fallo, en el veredicto, se dictó por la situación del COVID, porque había que, ¿no es cierto?, tomar las cautelas de no hacer el juicio presencialmente. Y entonces se permitió suspender más veces que lo que estaba autorizado originalmente. Entonces, todo lo ve desde una perspectiva negativa para el Ministerio Público, sin tomar en cuenta la actuación de las defensas, que, por ejemplo, en la audiencia de preparación de juicio oral, que duró más de un año, y que yo estuve presente, nuevamente, las defensas planteaban constantemente incidencias, el tribunal no resolvía en forma expedita los incidentes, y además se produjo algo bien llamativo, sobre el cual no se pronuncia el tribunal, y es que el juez a cargo de la causa pidió vacaciones, pidió autorización para tomar sus vacaciones en circunstancias que no se había terminado esta audiencia de preparación de juicio oral. Se concedió, se tomó sus vacaciones, que no me recuerdo bien si fueron un mes o más, creo que fueron 2 meses, y luego además se tardó muchísimo en dictar el auto de apertura del juicio oral, que es un trámite absolutamente esencial para ir al juicio oral, y que fue además tan defectuoso que hubo que plantear una serie de incidencias para corregir, ¿no?, para que quedara clara cuál era la prueba que se iba a rendir en el juicio. Yo no sé si todo esto se entiende, digamos, un poquito quizás técnico, pero... No, se entiende, María Inés, en el sentido de que no se entiende el o sea, tipo que no toda la responsabilidad es de la Fiscalía, claro, sino también del Poder Judicial. No se entiende el tipo de fallo, y te quería preguntar 2 cositas para ir introduciendo una idea nada más. Uno es, yo creo que nunca se había escuchado un fallo tan directamente duro con la Fiscalía y con el tono en que se refieren a la Fiscalía, porque aparte de que se demora mucho, le dice que es desprolija, es decir, lo tratan muy mal. Yo no recuerdo una cosa así. Y lo segundo, el hecho de que un juicio se prolongue demasiado, ¿es suficiente para decir no queda otra que absolver, sin al menos decir si hay pruebas o no hay pruebas suficientes? Bueno, eso tendría que hacerse cargo en el fallo que se va a conocer recién en el 2026. En 10 meses más. Claro. A ver, hay una serie de cuestiones que uno dice aquí hay un sesgo, ¿no? El tribunal no fue imparcial, porque además se pronuncia respecto a esta infracción de esta garantía, señalando que de todas maneras en un recurso de nulidad se va a acoger, ¿no es cierto?, la infracción de esta garantía de los acusados. O sea, se adelanta, dice, para evitar que se haga, ¿no es cierto?, que se tenga que recurrir de nulidad y un nuevo juicio por tribunal no inhabilitado, corresponde plantearlo acá, ¿no? O sea, ya está pronunciándose preventivamente respecto de algo que tenía que pronunciarse otro tribunal, ¿ya? Señala, por ejemplo, que aquí el modelo que se ocupó en el Código Procesal Penal era el estadounidense, en circunstancias que eso no es cierto, dice, porque el Ministerio Público actuó de una manera híbrida, híbrida como diciendo confusa, que planteó elementos de varios sistemas en circunstancias que nuestro sistema procesal penal, yo estuve en la comisión técnica que redactó el código, le puedo decir que los modelos fueron el código modelo para Latinoamérica, que lo redactó Julio Mayer, que hizo todo su trabajo y estudios respecto del sistema alemán. Nosotros tenemos un principio de legalidad que significa que el Ministerio Público tiene que perseguir los delitos sin poder interrumpir o cesar la persecución penal, sino por causas legales, que no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existe en forma general un principio de oportunidad, que significa que los fiscales pueden realmente hacer casi lo que quieran. Pueden llegar a negociación y nadie los puede controlar ni fiscalizar. Desde luego tenemos el querellante, que no existe en el sistema estadounidense. Existe el forzamiento de la acusación, que es una institución directamente tomada del sistema alemán. Entonces hace una serie de aseveraciones que demuestran poca pulcritud
respecto a los fundamentos de por qué acoge finalmente el planteamiento de las defensas de que no fue juzgado en un plazo razonable. Por otro lado, y finalmente, se dice todo el tiempo que estuvieron sujetos a medidas cautelares. Yo quiero precisar que estuvieron sujetos a medidas de arresto domiciliario nocturno de 12 horas por una decisión de los propios abogados, porque nunca pidieron que se dejara sin efecto o se revocara esa medida cautelar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque lo tuvo que pedir el Consejo de Defensa del Estado en su momento, tuvo que pedir, ¿no es cierto?, que se revocara esa medida porque estaban cumpliendo la pena por esa vía. Porque los tribunales han dicho que cuando el arresto dura más de 12 horas, se computa un día de privación de libertad por, ¿no es cierto?, esas 12 horas. Nunca lo pidieron. Tuvimos que pedirlo nosotros. Estamos hablando de los querellantes. Estoy hablando como si estuviera en el Consejo, pero quiero decir de que fuimos los abogados del Consejo, algunos de los cuales obviamente podrían reafirmar mi posición, que hubo que, ¿no es cierto?, instar porque terminaran de cumplir, porque en el fondo estaban cumpliendo la pena por esa vía. Y después se dice en el fallo, y además siguieron adelante a pesar de que ya estaba cumplida la pena, que eso no es la pena solicitada por el Ministerio Público, porque eso no es algo que se podía ponderar, ¿no es cierto?, al inicio del juicio. Por lo tanto, para mí, toda la argumentación es claramente favorable únicamente a las defensas. No hay ninguna ponderación respecto de la prueba que fue de cargo. Simplemente hay puros reproches de carácter formal, ¿no? Hicieron mucho uso de un dispositivo que es lectura para apoyo de memoria, mucho documento, había repetición de documentos. Sí, realmente yo nunca he visto un veredicto tan poco sólido, a pesar de que hubo tanto tiempo para haberlo eventualmente hecho más prolijo, ¿no? Marina, ¿y por qué 10 meses? Uno entiende, dictar la sentencia y explicarla toma tiempo, no es una cuestión que tú digas en 3 días más tráiganla, hay que redactar, etcétera. Pero 10 meses es un plazo razonable. Yo digo, también es un plazo poco razonable. Exacto. Para esperar un año más para que te digan de un fallo que Felipe, ya está dictado. Tú lo has dicho. Todas las actuaciones que se hicieron, que significaban impugnación de resoluciones, incidencias, significaban que la causa subía, ¿no es cierto?, tenía que ponerse en tabla, verse, bajar, ¿no es cierto?, muchas veces el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que plantearon por el tema justamente del plazo razonable y porque estaban obligados a concurrir a todas las audiencias del juicio y por lo tanto podían ser hechos ir compulsivamente, ¿no?, incluso con privación de libertad, cosa que se desestimó en el amparo que resolvió la Corte Suprema. Y en el requerimiento lo que se hizo simplemente por el Tribunal Constitucional es decir que sí, que se podía entender que podían ir solamente a la parte del juicio que era atingente a ellos, a sus imputaciones, y no a todas las audiencias del juicio. Eso efectivamente fue un problema. Yo no estoy diciendo con esto que a mí me parece lo óptimo que se hubiera juntado o unido 2 investigaciones que parecían ser bastante distintas. Nosotros como consejo en esa época, nosotros tenemos necesariamente que apoyar las decisiones del Ministerio Público, porque no podemos ir autónomamente. Incluso estamos sujetos a los términos de la acusación del Ministerio Público. Pero a lo que voy es que ya habiendo hecho uso de esa facultad, habiéndose legitimado porque se plantearon incidencias respecto a esa facultad constantemente por las defensas, sobre todo de los señores Contese y Longueira. Sin embargo, se siguieron planteando, ¿no es cierto?, constantemente todo el proceso.
toda la etapa, la investigación, la audiencia de preparación de juicio oral y también en el juicio. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, si los tribunales fallaron a favor del Ministerio Público y de los querellantes, ¿eso qué sentido tiene? O sea, no puede, tiene que ser tomado en consideración por el Tribunal del Juicio Oral, ¿no? Porque si no, entonces ellos son finalmente lo que están decidiendo, ¿no es cierto?, que se absuelve únicamente en razón de la actuación del Ministerio Público y no valoran ni ponderan, ¿no es cierto?, de manera equilibrada todas las mecanismos que se utilizaron para retrasar la persecución del proceso penal. La fiscal Perivancic dijo hoy día que está estudiando la posibilidad de pedir la nulidad del juicio, digamos lo que corresponde. Una pregunta técnica, ¿para poder pedir eso tiene que esperar la sentencia, o sea, tendría que hacerlo en agosto del próximo año, si no me equivoco? Si hacemos una proyección, porque el caso no está terminado, porque es susceptible de recursos, y mientras no se haya dictado el fallo y no se hayan planteado los recursos, todavía está vigente. O sea, realmente este caso podría durar fácilmente 2 o 3 años más. ¿Pero hay recursos previos a la nulidad? ¿A la solicitud de nulidad? ¿Hay otras posibilidades? O sea, solamente recurso de nulidad. Y para eso hay que esperar la sentencia definitiva. O sea, tenemos de aquí a agosto hay que esperar. Y la vocera de la Corte Suprema se refirió a este tema y habló de la desconfianza en la justicia, por todo lo que esto implicaba, sin tomar mucho partido, pero efectivamente uno hoy día escucha, digamos, gente con la que se topa y dice, oye, pero la impunidad total, etcétera. Queda una sensación un poco amarga de cómo concluye, porque uno puede decir, está bien, lo pueden encontrar inocente, pero digan que son inocentes, pero tal cual se formula el fallo, como tú lo has descrito ahora, Marinés, lo que genera esta sensación de decir, entre juicios abreviados, entre casos que se dejaron a medio camino, que no se perseveró, etcétera, da la impresión de que aquí no hubo plata ilegales en la política chilena, entonces. A ver, la absolución no significa inocencia, ¿ya? Para nada. El estándar para condenar es muy alto, es más alto que en el ámbito civil, administrativo, etcétera. Es muy exigente porque está en juego, ¿no es cierto?, la posible irrogación de una pena privativa de libertad respecto al ciudadano. Y por eso entonces es perfectamente posible, desde luego ocurre habitualmente, de que se absuelva porque no se logró ese estándar de convicción, ¿no es cierto?, porque las pruebas no dieron. Pero ya el tribunal está adelantando, por lo menos respecto de los delitos de cohecho y soborno, claramente, que eran los delitos por los cuales acusó el Consejo de Defensa del Estado, de que ya declaró ilícita una prueba fundamental, y por lo tanto incluso podría ser que no la valore, ¿ya?, porque considere que es ilícita y por lo tanto no le dé ningún mérito. Entonces, claro, queda la sensación de que en general el Ministerio Público termina las causas por la vía express, ¿no es cierto?, o termina con salidas alternativas, suspensión del procedimiento, abreviado, y cuando los fiscales se atreven en causas importantes a ir a juicio, esto claramente desincentiva a ir a juicio. O sea, esta es una forma de también decir, ¿no es cierto?, no vale la pena ir a juicio, estar todo este tiempo, ¿no es cierto?, en una causa, que yo creo que igualmente fue una decisión muy importante, porque pudo haber llegado a abreviados con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estimó que era un caso lo suficientemente grave como para tener que, ¿no es cierto?, llevarlo a una instancia donde pudiera justamente dictarse un fallo en base a pruebas producidas en un juicio y no en base al reconocimiento del imputado de los antecedentes de la investigación, que el abreviado, que en el fondo el abreviado no es más que reconocimiento de actas, es como reconocer
que lo que está ahí es cierto y en el fondo aceptar, ¿no es cierto?, posible condena sobre la base de una negociación con el Ministerio Público. Y eso se hace sin que la gente pueda saber exactamente, ¿no es cierto?, la ciudadanía, que en base a qué se condenó, ¿no? Si realmente la persona aceptó los antecedentes de la investigación porque no quería ir a juicio, porque le dijeron, el defensor le dijo, no, acepta porque si vas a juicio te van a condenar a una pena muy alta, etcétera. Y entonces así se va incentivando que se emplee cada vez más la negociación. Exacto. Como forma de terminar los casos, y obviamente aquellos casos que son básicamente involucran personas con cierto poder y tienen además abogados dedicados prácticamente a ellos, ¿no?, y con muchos recursos, evidentemente tengan la situación mucho más fácil que en otros casos donde no es así la situación. María Inés Horvitz, te queremos agradecer la gentileza de destinar este tiempo a nuestros auditores. Un gusto saludarte y muchas gracias de nuevo. No, a ustedes. Adiós, Yana, adiós, Felipe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, nos vamos rapidito, pero yo te voy a invitar a la Sala Máster porque tenemos un show de lujo en la Sala Máster en este momento. Total. Fulano, la música de Fulano, en realidad, esa banda señera en nuestro país, y para los que somos un poquito más antiguos, total para nosotros. Los fundadores de Fulano, Jorge Campo y Willy Valenzuela, se reúnen con Paquita Rivera, Custi Aste, Andrés Pérez,